Adri Hilton, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Eh, Gracias a ti, Dani, un placer. Periodista de cine, responsable de la web La Cabecita y además relaciones públicas y PR para distintas películas y demás. Vamos, que estás metido un poco en el mundo del cine, tanto la parte de prensa como periodista, como la comunicación. Sí, soy eso que llaman los de la generación X un multitask. Aunque luego económicamente no se refleje, pero sí, estoy en los dos lados de las dos caras de la moneda del mundo del cine y bueno, ahí sobreviviendo, pero con gusto. Sarna con gusto no pica. Por eso eres multitask, porque no se llega. Claro, si no, efectivamente, si no estaría solo haciendo una cosita, pero bueno. Que bueno, vamos a hablar de Una batalla tras otra, la Ujú. nueva película de Paul Thomas Anderson, el Paul bueno. ¿Hay un Paul malo para ti? Hombre, es que tengo un compi, Cristian Leal, que para él el Paul bueno es Paul W. S. Anderson. Mm, tiene que haber de todo en este mundo. Pero Entonces, bueno, sí, la coña siempre es que para él Paul Thomas es el Paul malo. madre mía. Bueno, bueno. Oye, Así no, eh, la libertad de prensa es lo que tiene. sí, es lo que pasa. Que luego la gente puede decir cualquier cosa. Y bueno, mira, ya centrados en la peli, por situar a Ujú. la gente. eh, Primero, estamos ante una peli larga de 2 horas 41 minutos, Sí. un poquito más contando los créditos, pero vamos, algo más de 2 horas y media. Está basada en la novela Vineland de Thomas Pynchon. Es la segunda adaptación que hace del autor. La anterior fue la de Puro Vicio, que protagonizaba Joaquín eh, Phoenix. Joaquin Phoenix, ¿cierto? Y bueno, y en esta película se hace una especie de análisis sobre la situación de esta locura que hay ahora mismo política en Estados Unidos a través de la guerra, en este caso, contra la inmigración y con las distintas formaciones que hay contrarias a estas leyes de Trump. La novela original se ambientaba en los años 80, en la época de Reagan, y hablaba de un grupo de estos de, ¿cómo se dirían ahora?, de extrema izquierda, que en los 60, en la época de estas revueltas estudiantiles, los movimientos contra la guerra de Vietnam, el surgimiento de organizaciones como los Panteras Negras, pues bueno, que tuvieron toda su actividad ahí, y lo que retrata son las secuelas de esa lucha, de esa guerra, en un contexto en el que está Reagan en el poder y está en auge esta guerra contra las drogas de la década de los 80. Y bueno, se establecen interesantes paralelismos con un presidente muy republicano para aquella época. Está muy alineado con las políticas, por ejemplo, de Margaret Thatcher aquí en Reino Unido, en Europa. Vamos un puntito más allá con la política de Trump y cambiamos esa llamada guerra contra las drogas y con todo lo que fuera contrario a los valores americanos del momento, con las políticas actuales de todo lo que no sea eh, americano de pura cepa, como Trump y los suyos lo piensan, pues es contrario, es antiamericano y hay que acabar con ello. En ese sentido, ya entraremos un poquito más en detalle. Es una película que teje muchos lazos con la actualidad y con la historia reciente de Estados Unidos. Pero bueno, para ir centrando ya el tiro, ¿qué te ha parecido? ¿Cuáles son tus primeras impresiones cuando saliste de aquel pase de prensa? Bueno, es verdad que es complicado, y eso que la vimos relativamente pronto, pero es muy complicado enfrentarnos a una película, ya no solo una película de Paul Thomas Anderson, con estas características políticas tan concretas como acabas de comentar también. Es complicado aproximarse a ella cuando lo haces con un aluvión, no, con una avalancha de críticas mega positivas. Y claro, ¿cómo entras a ella? Bueno, pues a mí me gustó mucho, sí que me gustó, es una peli que creo que no es fácil de ver, creo que por momentos tampoco es demasiado fácil de seguir, pero que luego encuentra muy bien su camino, es como un puzzle, a él le gustan mucho los puzzles estos de historias entrelazadas, es ese ejemplo llevado un poco casi que a su máximo común denominador.
Y a mí sí que me entusiasmó, sobre todo el tercer acto. Me fascina mucho el primer acto, cómo empieza la película, cómo arranca, y me gusta todavía más cómo termina. Esos últimos 30, 40 minutos me parece una cosa, vamos, súper potente. Creo que es de lo mejor de Paul Thomas Anderson. Mira que ya es difícil porque es que él todo lo hace bien. Es verdad que a mí Puro Vicio no me gusta, pero puede que sea la única película suya que no me gusta. Todas las demás me... Tampoco me encanta Embriagado de Amor, pero es una cuestión de que no soporto a Adam Sandler, entonces pues tampoco ayuda, ¿no? Es que está bien, pero no soy fan. Pero el resto de su filmografía, bueno, me encanta. A mí me flipa Boogie Nights, me encanta El Hilo Invisible, Pozo de Ambición, creo que es una de las grandes películas del siglo XXI. Bueno, no sé si esta película está a la altura de todas las que acabo de mencionar, pero sí que me gustó y creo que es uno de sus mejores trabajos y creo que es una de sus películas mejor dirigidas. Que ya que mencionas Boogie Nights, que DiCaprio últimamente lo recuerda mucho, que rechazó participar en Boogie Nights para protagonizar Titanic. Y que es de esas decisiones que, con la perspectiva por lo que supone Paul Thomas Anderson y lo que supuso la peli, que se quedó con la espinita. Bueno, quiero decirte, ojalá todos tuviéramos una espinita así, porque quiero decir, él eligió y ganó. Es decir, entiendo que el papel que iba a interpretar Leo es el papel que luego interpretó Mark Wahlberg, del que ha renegado hasta la saciedad. Yo me alegro de esta decisión porque Leo no sería quien es si no hubiese hecho Titanic. Bueno, voy más allá. El mundo no sería el que es si no se hubiese hecho Titanic, quiero decirte. El mundo ya no del cine, el mundo en general. Y por supuesto yo también como persona, como individuo. Así que no se arrepienta porque ha trabajado con Paul Thomas Anderson cuando tenía que hacerlo, la película en la que tenía que hacerlo. Sí, que no es, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Will Smith, que rechazó hacer Matrix para hacer Wild Wild West. Bueno, choices, es decir, yo creo que Will, de todas formas, y esto ya le pasó con Tarantino y Django Desencadenado, que es bien sabido, que ahí estaba Leo también, que Will durante muchos momentos de su carrera no aceptaba papeles que no fueran absolutamente protagonistas. Entonces, claro, Matrix, el protagonista no es Morfeo, que es el personaje que luego heredó Laurel Fishburne, que luego se ha convertido en un icono y es una de las cosas más, una de las imágenes más representativas del cine también del siglo XXI, ¿no? Bueno, del siglo XX, porque Matrix es del 97. Pero bueno, te quiero decir que entiendo que la decisión fuese por eso. Luego él ya dirá misa. Y enlazando, ya que estamos hablando de Leo, no sé tu Ujú. percepción, pero yo viendo una batalla tras otra, ¿Sí? he pensado mucho en el Notas, de los Cohen. Bueno, es La peli que tiene ese punto, ese sí, hombre, punto de comedia un poco tal, pero el tremendo. personaje con La ese bata ahí. batín que lleva y un poco ir como perdido por la vida, me recordaba un poco a... Me imagino al Nota en una situación así. Sí, incluso, sí, un poco la actitud a medio camino entre estar al helado y sumido en los efectos de las drogas. Sí, sí, de hecho, todo el mundo dice que, que Paul Thomas Anderson se asemeja mucho, que tiene mucho en común con el cine de los Coen. Y si hay una peli en la que eso queda claro, es esta. Aunque yo creo que Paul Thomas Anderson tiene su propia personalidad y aunque sí te compro perfectamente lo que dices del Notas, yo creo que, sobre todo en esta película, Paul toma muchas referencias. Una de ellas son los Coen, claro, pero yo veo, y esto me sorprende porque no lo haya comentado más gente, o por lo menos yo no he leído nada, ni en el pase se comentó a la salida. A mí, una batalla tras otra, me recuerda mucho, me retrotrae mucho al impacto que produjo Traffic de Steven Soderbergh en el 2001, que ganó a director y ganó Benicio del Toro, actor secundario. Benicio también está aquí. Pero me recuerda mucho porque es una película también muy política, muy social, de historias entrelazadas sobre la corrupción política. En este caso es una corrupción política, pero que tiene, como tú bien has dicho antes,
tiene el tiro centrado en otro, ¿no? En otro aspecto. Pero ambas coinciden también en la política de inmigración de Estados Unidos. Las dos son un thriller de alguna manera fronterizo. Aquella se centraba más en la droga, de ahí lo de Traffic, pero en el estilo, en el montaje, en la forma también de componer el puzzle de la película, me gusta más una batalla tras otra, pero me recuerda mucho a Traffic. Y yo creo que es casi inevitable que Paul Thomas Anderson gane el Oscar a dirección este año, por lo que acabo de decir y porque creo que es la película que más de acuerdo va a poner a la academia en cuanto a un premio. Es decir, todavía no sabemos qué películas van a llegar a mejor película porque todo lo que se ha estrenado parece que, exceptuando esta, se ha quedado como a las puertas de. Ninguna ha hecho de alguna manera el impacto que se esperaba, pero yo sí que creo que Paul lo tiene hecho en dirección. No sé tú cómo lo ves. Hombre, es difícil que no. Es decir, es difícil que ¿Verdad? salga alguien que haga un proyecto tan redondo. Sobre todo porque pensando en la peli, lo que hemos dicho al principio son 2 horas Son 40, 3 horas, sí, sí. pero, pero se pasan Mm, voladas, van súper rápido. Tenemos la película está como dividida como en un prólogo y 3 actos, podríamos sí, decir. Tenemos esa justo. primera parte en la que conocemos los orígenes de esta organización en la que está DiCaprio, que bueno, volviendo a lo de a ese referente de la novela, pues sería, en la novela eso, te contaban la secuela de la lucha de los años 60, pues esto vendría a ser un poco eso, cómo fue ese arranque, cómo funcionaba esta organización, que no sé si era los 75 de Francia o los franceses, algo, no recuerdo Sí, exactamente. porque además la vimos en Voce, pero se subtituló, o sea, lo tradujeron como Los 75 de Francia. Sí. Claro, entonces, No sé lo que te doblado cuentan un poco. cómo será. Claro, pero eso, que te cuentan un poco cómo funcionaba aquella organización, vemos, creo que ahí es la parte que más se puede asemejar a Traffic y a todo este tipo de thrillers fronterizos, tipo incluso Sicario y este tipo de, Totalmente. de- Ujú. de pelis, ya no solo a nivel visual, porque siempre el meme este de cuando son thrillers fronterizos o en México la luz es súper amarilla, con mucho grano, tal, todo eso lo tiene también. Lo hace mucho el que esté Hostia, rodada en Vistavisión, sí. que es un formato que creo en el siglo XXI, según estoy leyendo, solo aparte de esta, solo el Brutalista usó ese formato, que a diferencia del Scope, es que se graba en horizontal, con lo que el negativo es mucho más grande. El Scope lo graban en vertical, con lo que se achata ya desde el propio negativo, pero eso ayuda a que luego se pueda ampliar la imagen. Se pierde un poco de calidad y se puede distorsionar un poco lo que es la parte central de la imagen, pero permite esa ampliación. Y Claro, el VistaVision lo que hace es que tenga mucho más detalle la imagen, tenga mucha más calidad, mucho más grano. Entonces, todo ese tipo de detalles, pues, nos retrotraen a este tipo de propuestas y a este tipo de cine. Y bueno, tenemos a estos 75 de Francia, que vendría a asemejarse, no tal cual, porque históricamente no trabajaron en los 60, que es la época en la que Thomas Pynchon ambienta la novela, sino que son de finales de los 70, mediados de los 80, que era la organización comunista del 19 de mayo, que también asaltaron bancos, atacaron con explosivos. Hay muchos de estas dinámicas y estas acciones que hacen los 75 de Francia, que hizo también esta organización que era antirracista, antisexista, anticapitalista, un poco a nivel ideológico, pues sí se asemeja mucho a esto, con la diferencia de que los 75 de Francia ponen mucho el foco en lo que hablábamos antes acerca de la política migratoria y de que lo vemos estos campos de prisioneros que no son campos de detención de inmigrantes, no son campos de prisioneros de los que vemos en Oriente Medio, los sí. que vemos o sea, una barbaridad y está súper retratado. Vemos todo eso, cómo está ya todo, y luego hacemos un salto temporal y ya nos plantamos 16 años después en lo que vendría a ser una actualidad ficticia o no, según lo que queráis ver, porque
no se marca nunca el año en el que estamos, pero bueno, se puede inferir que es pasamos de este prólogo que funciona prácticamente como una peli en sí, de la vida, el cenit de esta organización antiimperialista, y luego pasamos a lo que sería el presente, y ya vemos la historia en 3 actos, protagonizada por el personaje que hace de la hija de DiCaprio, que era su primera peli. Sí, su debut. Chase Island, creo que se llama. Chase Infinity. Chase Infinity, exactamente. Y Suena a bueno, nombre entonces, de actriz porno. total. Y claro, y vemos ya el recorrido de ella, de cómo conoce el pasado de sus padres, cómo se ve envuelta en esta guerra que tiene un militar de los Estados Unidos contra sus padres, y vemos otra película totalmente diferente. Y aquí es donde Laza, este personaje de el Nota DiCaprio, que le da ese puntito de comedia, y para rebajar un poco también la tensión y generar contraste, porque si nos quedamos solo con lo que es la figura de Chase, con el personaje de Sean Penn, es una película muy áspera. Es una película, por momentos, muy dura. Sí, es una peli durísima, pero que sabe muy bien equilibrar el tono. Yo creo que lo que propone Paul Thomas Anderson aquí es una especie de cóctel molotov, un cóctel explosivo que mezcla casi a la perfección el humor negro, el drama social, político, porque hay muchísimo drama, con la acción. Es decir, se puede incluso, en el prólogo sobre todo, se nota que hay muchísima acción, mucho drama social, y luego ya entramos en una comedia negra que yo no conté evidentemente cuántos había, pero hay muchísimos gaps, algunos funcionan muy bien, otros no funcionan nada bien, creo que es el mayor o el único problema de la película, y luego desencadena en un tercer último acto que es totalmente de acción, pero de la mejor acción que se ha visto en un cine adulto en mucho tiempo, que es ahí donde yo noto que la película es un blockbuster adulto, casi, no voy a decir intelectual, pero sí es un blockbuster maduro y adulto, que hace referencias a una realidad política y social que desde luego no disimula a dónde quiere apuntar. Es verdad que me decían algunos compañeros a la salida del pase, es que se mete mucho con la izquierda también, con los revolucionarios, se ríe un poco de ellos, pero luego ridiculiza y demoniza a los republicanos. Y bueno, es que la película creo que evidentemente se posiciona, pero que lo que hace es un retrato, digamos, un retrato, una caricatura del desquicie que hay actualmente. Y eso se puede ubicar en cualquier lugar del mundo. Mm. Evidentemente, la cima es Estados Unidos, porque la política de Trump está influyendo muchísimo en todos los países y estamos atravesando el genocidio de Gaza, el auge de la extrema derecha en nuestro país, en Europa ya ese auge casi es imparable. Entonces, claro, al final se entiende que la película centra el tiro en lo que lo quiere centrar, que es criticar toda la política norteamericana y evidentemente la política de la era de Trump. Pero también es verdad que en ese sentido la película creo que es muy justa porque también sabe retratar los fallos, por así decirlo, o lo que se le puede acusar a estas bandas que, como tú comentabas antes, no sé si, creo que fue off the record, comentabas que en la novela de Thomas Pynchon hacía referencia fácilmente a todo este organismo de las Panteras Negras, que sí que eran revolucionarios, pero que hasta donde sabemos, creo que nunca fueron considerados terroristas porque nunca atentaron contra las vidas de las personas al nivel de lo que lo hacen estos terroristas en esta película, ¿no? En la banda de DiCaprio and Company, que ya empieza y tú ves que van a saco. En Claro, ese, no lo exactamente. plantea. Claro, lo comentamos al margen, es decir, sí hubo intentos eh, por afianzarlos como terroristas, y hubo escisiones de los Panteras Negras que sí intentaron Fueron, atentar y demás, pero el partido en su germen y hasta el final era una organización política que hacía la lucha a través de los símbolos, como por ejemplo en las Olimpiadas cuando levantan sí, eh, el brazo en alto. Entonces,
hay esa diferencia y la novela retrataba todo este tipo de organizaciones, sobre todo quizás la más importante era una especie de organización transversal que aglutinaba diferentes organizaciones. No era lo que sería Antifa ahora mismo. Es decir, Antifa como tal no existe un partido o una organización que se llame Antifa, sino que es el sobrenombre que recogen muchos grupos. Y en los 60, 70 había una cosa similar, si estaba más organizada, que se llamaba Weather Underground, que se le llamaba como de Weathermen, y dentro de ella había diferentes organizaciones, tenían lazos también con los Panteras Negras y demás. Y la organización comunista 19 de mayo, que es la que mencionaba aquí en el vídeo, esa sí se podría catalogar como organización terrorista porque sí llevaron a cabo ataques y secuestraron a gente, hicieron estallar explosivos. Por eso creo que si tuviéramos que comparar con alguna organización real dentro de la ficción, aunque los años varíen entre la novela y la película y la Sí, realidad, sí creo que sería la que más se podría asemejar a lo que retrata la peli de una organización ideológicamente eh, en la extrema izquierda, anticapitalistas, antiimperialistas, anti todo, que anarquista total. usaron las armas para defender sus intereses. Y creo que ahí estaría la clave y el lazo con esta realidad. Pero como dices, la película al final, lo que es la película en sí, quitando ese prólogo más de thriller, es una sátira política con todas y lo vemos cuando el personaje de DiCaprio tiene que ponerse en contacto con ellos, que le piden que les dé una clave. Se tira media película buscando cuál es la dichosa clave para poder ir a rescatar a su hija y no se la Sí, quieren dar por la propia burocracia, entre comillas. sí. A mí me encanta que además la razón por la que él no recuerda la clave y él lo verbaliza es que lleva tanto tiempo fumando marihuana que tiene el cerebro pues deshecho. Dices que no soy incapaz de recordarlo. He fumado demasiada marihuana en todo este tiempo. Y es como en ese sentido la película, claro que no creo que tenga diferentes varas de medir a la hora de retratar a los diferentes protagonistas. No, simplemente retrata un momento que yo considero que es fiel a la actualidad más reciente, de una forma en la que hay malos, pero no hay buenos, no es una película de buenos contra malos o algo así, no, simplemente hay un sistema que hay que tratar de combatir. En el sentido de la película, ellos hacen por derribar o hacer por derribar ese sistema político con ataques terroristas y demás, pero en todo momento los personajes, Perfidia, que es la mujer de Leonardo DiCaprio, la madre de la niña esta que luego busca su origen y demás, que es un poco el germen de la historia, es una tía que va con todo, pero que en teoría, en principio, también de alguna manera está preparada para asumir las consecuencias de sus propios actos. Luego no vamos a entrar en spoilers, pasa lo que pasa, ¿no? Pero en origen se supone que son personajes que van de frente. Mm. Y bueno, en ese sentido, la película creo que retrata muy bien las diferentes realidades, tanto de la extrema izquierda radical como de esta derecha, que son casi una representación perfectamente comparable con el nazismo. Es una Sí, cosa como... a ver, ¿Cómo, pero es cómo, que cómo se llaman los de la Navidad? eran ¿Cómo se los amantes de... No, los amigos de la Navidad. eso, la división de los niños de la Navidad, que es una división secreta, ultra radical, que, bueno, que además verbalizan que son simpatizantes de Hitler. O sea, que es como... Sí, sí, por eso quiero decir que en ese sentido no se esconde y creo sobre todo la crítica está respecto a la extrema derecha es evidente porque Sí, defienden iba a decir valores, pero es que no son valores, es decir, defienden unas ideas contrarias a cualquier tipo de valor y de sentido común, pero la crítica que yo veo sobre todo a, ya a la lucha por unos valores democráticos, por la libertad, es cuando aparte de lo evidente de ir a por las armas, que lo vemos en el personaje de Chase Infinity, porque ella es una chica que primero se ve envuelta en todo y ella está en una posición
de ingenuidad, de inocencia, de no conocer. Y el problema que tienen los padres, tanto Leonardo como Perfidia. Teyana, Sí. que por cierto, Teyana hizo toda su secuencia de acción, las hizo ella misma, sin dobles. Oh, Son personajes que al final ponen por delante sus intereses personales o su desinterés, en el caso de DiCaprio, por encima de esos objetivos y esa lucha que dicen defender. Y en el personaje de Teyana lo vemos claramente, cuando tiene que decidir, decide por ella misma. Y sí, decide egoístamente por ella misma y lo demás al final dice... es un poco el tema de la excusa, la crítica a la izquierda, de que solo combatís, solo lucháis por vosotros de boquilla. Cuando tenéis que tomar decisiones, os escondéis. sí. Sí, sí, y es lo que ocurre en la película, claro. Em, a mí me gusta sobre todo que, retomando también un poco más allá de lo que hemos analizado ya del tono de crítica social o de la tecla que toca la película a la hora de referirse a la izquierda y a la derecha, creo que es una peli que puede gustar tanto a un público como a otro. Es decir, creo que es suficientemente divertida y, vamos a decir, no intelectual, porque no me parece que sea intelectual, de hecho, por momentos es burda, pero precisamente por eso creo que tiene un lenguaje y un humor que es perfectamente compatible, simpatizante con la derecha y con la izquierda. Creo que es una peli en la que mucha gente se verá reflejada ideológicamente en un extremo u otro, pero que independientemente de Espero cuál... que no. Mejor que no, mejor que no. Claro, pero somos conscientes de que es bastante más probable, a ver, quiero decirte, por una cuestión de estadística, que si hay gente que la va a ver, es más probable que haya un público que simpatice con la derecha que con la extrema izquierda, por una cuestión de que hay más fachas que terroristas. O Claro, sea, quiero sí, decir, no, yo lo que espero es que aquí, no haya muchos amigos de la Navidad. bueno, pues yo, yo creo, es que, bueno, es que o sea, hay cosas que realmente lo estás viendo y es casi imposible no hacer una conexión con la actualidad. Ayer todo el mundo, claro, porque no han visto una batalla tras otra, todo el mundo hablaba de cómo el funeral de Charlie Kirk parecía parte de la temporada de The Voice, la segunda temporada de The Voice. Y es como, sí, pero es que también hay mucho ahí de una batalla tras otra. Hay Sí, muchísimo ahí. yo es que la pequeña escena en la que tienen esta reunión secreta, cuando se saludan todos. Primero está la señora ofreciéndole té o galletas, no sé, le ofrecía preparar, no, para cuando te vayas te preparo algo. Ah, pero de las pastas estas, sí, sí. Ah, gracias. Y entran y se saludan, en plan, feliz Navidad. Sí, sí. Y la conversación que tienen entra dentro de esta sátira, de esta comedia, pero claro, creo que el clic que hace la peli es que debajo de esta capa, quizá más frívola en algunos momentos, está en lo oscuro que es el tema que está contando. Claro. Y eso lo vemos también, por ejemplo, al final de la peli, este clímax final, este tercer acto, que se mete ya de lleno en una estética y en unos tiempos de western, lo tiro Sí, más al spaghetti western porque sí, sí, los sí. tiempos se alargan mucho más. Esta persecución en coche que recuerda mucho al Diablo sobre ruedas, o la escena en la que cierto personaje eh, que tiene una vinculación al final con el personaje de Chase cambia de opinión respecto a una decisión que acaba de tomar, actúa y no lo vemos, sino que vemos las consecuencias, lo escuchamos fuera de cámara, escuchamos un sonido y luego acompañamos a la chica y vemos lo que ha sucedido. Hay todo una crudeza y un juego con los géneros y con géneros muy... con los géneros canónicos. Es decir, que Sí, 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 sí. es muy fácil para el espectador medio conectar porque conoce los tropos, es muy fácil conectar con el tipo de narrativa que se está haciendo. Por eso creo que es muy interesante lo que dices de que no es para nada intelectual porque los referentes que usa y los códigos que usa son códigos que llevan ahí desde Populares, el son códigos principio del cine, populares, sí. exactamente. De hecho, a mí, salvando las distancias,
este tercer y último acto de la película, a mí me recuerda mucho al cine de Robert Rodríguez y de Quentin Tarantino en cuanto a esto, a reconstruir referencias del spaghetti western, del cine de los años 70, como bien has comentado con la película de Spielberg. Todo eso está en ese último tramo de película, pero sobre todo el humor, que a mí me parece muy poco Paul Thomas Anderson, no sé si es una cuestión por quien por la propia novela, ¿no? Pero es verdad que en esos momentos veo más a estos coetáneos suyos, a Robert Rodríguez, que bueno, que en Machete Kills hace referencia a todo esto, de thriller fronterizo, spaghetti western, con los campos de detenidos, de personas que intentan saltar la valla electrificada, con un francotirador en un jeep a la vuelta, quiero decir, todo eso que sale aquí, ya lo hemos visto en otras producciones, un poco más de serie B, de una forma totalmente consciente, que a mí me fascinan esas películas, sobre todo Planet Terror, Death Proof, todo eso está en estas películas. Pero aquí está llevado, digamos que como a lo grande. Es como mucho más pues no sé, literalmente más grande y también más conectado a una realidad que ya no es algo un poco disparatado, no, es algo que sabes que probablemente está ocurriendo al mismo tiempo que estás viendo la película. Sabes que esos personajes están basados en personajes reales, actuales, y eso es un punto de decir, realmente es una hostia en toda la cara que le está dando a la sociedad norteamericana. Por eso yo veo casi imposible que Paul Thomas Anderson no gane el Oscar a Mejor Dirección, porque todo el mundo está hablando este año, que es algo en lo que yo tengo opiniones, tengo sentimientos encontrados. Todo el mundo habla este año sobre que los festivales de cine y el arte en general, a la hora de premiar, tiene que posicionarse. Y es como, sí, por supuesto que hay que posicionarse siempre, sobre todo desde un lugar en el que tú sabes que tiene una repercusión pública lo que tú vas a decir y aprovechar esa situación, ese lugar para denunciar algo. O sea, a favor 100% siempre de eso, igual a favor de personas que no se quieran manifestar porque son libres de no hacerlo por X razones, que luego por dentro pueden estar a favor o en contra, pero no dicen nada, pues por lo que sea. Yo también lo respeto. Es verdad que yo me coloco en la historia, en el lado de la gente. Creo que yo lo que haría sería aprovechar mi lugar público para poder criticar algo, ¿no? Pero también creo que esto de que los festivales tengan que premiar a películas básicamente porque hacen referencia a algo que está ocurriendo, sí, me parece genial, pero es que tampoco, me parece que eso a veces resulta un poco condescendiente, a mí me lo parece un poco. Desvirtúa Sí, la esencia del premio en sí, es decir, porque aquí porque se es como, supone que tenemos que premiar el producto cinematográfico, la Otra obra cosa de es que arte. sea, pues, cojonuda, como una batalla tras otra. Yo no he visto las películas que han ganado en Cannes y en Venecia, bueno, en Venecia ganó el segundo premio, no el premio principal, pero las dos películas en concreto, la de Jafar Panahi y la de La voz de Rahim Ahab o algo así, que son las películas que han ganado estos dos festivales, que claramente se posicionan, yo no las he visto, probablemente las vea y te diga a full con el premio. Una batalla tras otra me parece que es perfecta para ganar el Oscar, por lo menos, a mejor dirección. Porque nunca han premiado a Paul Thomas Anderson, es un hijo pródigo del cine norteamericano, es uno de los pocos maestros que quedan vivos. Scorsese, en una carta súper emocionante que escribió hace unos años cuando decía que se iba a retirar, que luego no se retiró, él en esa carta, no sé si la recuerdas, le decía a su hija, que es esta que hace los TikTok de Marvel y todo Sí. esto en redes, le decía en esa carta que no se preocupase por él si él se retiraba, porque él dejaba el mundo del cine en muy buenas manos, porque había una serie de directores que de alguna manera eran como su relevo, que eran, vamos, unos maestros. Y entre ellos mencionó a Paul Thomas Anderson. Es casi increíble que Paul Thomas Anderson no haya ganado nunca un premio de la Academia. Sobre Mm. todo cuando ignoraron Magnolia, que yo creo que es su gran obra, ¿no? Mi favorita, por lo menos. Pues es la Y, ocasión perfecta para hacerlo. y Es que te posicionas,
porque además les encanta ir contra Trump en los Oscars, te posicionas en el momento en el que tienes que hacerlo y encima con una película a la que cinematográficamente no le puedes poner pegas. Y es que encima es un tipo que cuenta con 11 nominaciones al Oscar. Es que es fuerte. Obviamente no todas como director, tiene No, muchas pero de director y como guionista y guionista. película, sí. Exactamente, claro, pero es un tipo que cuenta en su nómina con 11 nominaciones y que todavía no. Y yo espero que lo gane a pesar de Sean Penn. Porque vamos, está súper exageradísimo. Creo que Ay, está pero fuera de tono en muchos momentos. Me parece muy divertido, yo pero creo que es el alivio cómico y a mí Son Penn como persona, además, me parece que estoy ya centrando ya en cosas extracinematográficas. Son Penn es un intérprete estupendo. Yo no... Es de esos actores que tienen 2 Oscars, los dos a principales y casi seguidos. Y dice, ¿en serio? Bueno, ¿le quitaría alguno? Pues a lo mejor sí. Pero bueno, que no me parece mal que tenga 2 Oscars. Pero aquí sí que creo que está muy fuera de tono por momentos, pero creo que es la interpretación perfecta para llegar nominado. O sea, creo que la película va a llegar con todo y que él va a llegar nominado con 0 opciones de victoria, pero que va a llegar porque al final es una vuelta de alguna manera es una vuelta de hoja a, a la versión caricaturesca que él propio, que él mismo se ha creado de sí mismo estos últimos años, cuando le dio el Oscar, o sea, por favor, en Ucrania, es que, o sea, una serie de cosas de decir, es un chiste. O sea, Son Penn como persona, como celebridad, hace cosas que de alguna manera alentan a la derecha a criticarle, porque muchas veces es muy meme él. A mí me encanta que en esta película él lo que haga sea memear de alguna manera ese público que a él le critica por ser como es él, activista, ¿no? Todos tenemos que saber cuál es tu sitio, sí, posicionarte, estupendo, pero nunca por encima de los propios sucesos, porque el protagonista no eres tú, son las víctimas y lo que está ocurriendo. Y creo que Son Penn se le da mucho la mano en cuanto al ego. Entonces a mí me divierte que la peli retrate eso, ¿no? No sé, me parece muy guay. Tampoco hemos hablado de la interpretación de DiCaprio, más allá de que sí que nos recuerda al Notas, pero sin es hacer otro nada del... es otro que fuerza también mucho la máquina. Sí, claro, sí, sí. De hecho, yo creo que es que creo que la película te pide eso. O sea, quiero decir, creo que Paul Thomas Anderson buscaba eso, buscaba exageración, histrionismo, porque Teyana, el personaje, es una fuerza en la naturaleza, pero también es un circo, es decir, como... O sea, yo entiendo que haya personas que digan, no conecto con esto, pero es que O Benicio tampoco... del Toro también. Pero tampoco hay que conectar con eso. O sea, eso es parte de la propia propuesta, ¿no? Personajes súper exagerados, extremos. Quizás creo que la persona que mejor parada sale de todo el reparto con opciones de la nominación más clara es Chase Infinity. Creo que está estupenda, es su debut. Le da la réplica a DiCaprio, que hay que tener los cuadrados para darle la réplica a un maestro como DiCaprio. Lo hace de puta madre, ella está muy bien. A mí había momentos incluso que esto ya es algo que se te va un poco, ¿no? A nivel cinematográfico, pero por esto de hacer paralelismo yo decía, joder, esta niña si es la que Tarantino debería coger para ser de la hija de Mamba Negra en Kill Bill 3, joder. Esta niña es la que tiene... La hija de Mamba Negra, sí, no, la hija de, perdona, del personaje de Vivica Fox, que se enfrenta a la hija Sí. de Mamba. Es como que la gente dice Zendaya. No, no, esta niña tiene como ese aspecto de ser una persona normal de barrio y a la vez tiene como mucha star quality, ¿no? Mucha presencia cinematográfica. Y lo pensaba cuando la veía ahí con la metralleta, con las monjas practicando tiro, decía, joder, es que si veo este plano fuera de contexto, te juro y te perjuro que es un first look de Kill Bill 3. Sí, a mí de ella hay dos momentos que me molan mucho y creo que definen muy bien al personaje y a ella como actriz, que es esa escena, ese clímax que comparte con Sean Penn, Buah, buah. la escena en la que se ve cuál es el plan último de Sean Penn y el porqué de todo esto, le aguanta muy bien el tipo al personaje, y sobre todo, al final de la peli, cuando está leyendo una carta, y ella como que se
Sí. Simplemente el hecho de cómo lee esa carta y luego cómo le da el abrazo al personaje de DiCaprio, hay Ujú. una ternura ahí. Sí. Entonces creo que son los dos momentos que tiene y por eso estoy de acuerdo contigo que también es el personaje más difícil en el sentido de que analizando a todos por separado, quizá la que está fuera de tono es ella. Sí, y al final ella, ojo, es la verdadera protagonista del relato, porque no deja de ser un viaje de una chica para conocer sus orígenes y todo lo que ocurre en medio, en el proceso de ese viaje. Una parte es un viaje voluntario y otra parte del viaje es totalmente forzado, porque es como, madre mía, ¿en qué momento, no? Y yo, no sé si tú quieres comentar alguna cosita más, pero a mí sí me gustaría acabar Sí. pidiendo que la gente se quede en los títulos de crédito, Ujú. porque al final de ellos hay un apartado que está dedicado a todos esos trabajadores de la peli que fueron luego deportados por las políticas de Trump. Qué fuerte, yo no Y sabía esa es la eso. última gran bofetada que te da la peli. Es que, Te está dando toda te está contando todo lo que hay, quitándole esas capas de sátira, de acción, de sí, blockbuster, tal. El ver ese centro de detención, cómo está la gente, que lo vemos en los informativos, que es así, es decir, que no hay exageración no, 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 en no. ese sentido. Cómo este caso, la policía militar, a través del personaje de Sean Penn, esos desmanes que tiene, prácticamente como está haciendo ahora Trump con la Guardia Urbana, Sí. eh, desplazándola en las propias ciudades, en Washington, en Nueva York lo querían hacer también, todas las ciudades demócratas, con total impunidad, el ejército pasándose por las calles, deteniendo a gente, haciendo redadas, como hacen estas patrullas que hay ahora también dispuestas por ahí. Lo vemos todo y la peli acaba. Esto no es una película. Todo lo que habéis visto tiene su correspondencia en la realidad y toda esta gente que ha hecho posible que esta película salga adelante y que se vaya a estrenar y que la estáis viendo ahora aquí, ha perdido sus casas, la han sacado de su hogar. Y a mí se me pusieron los pelos de punta con eso. Es fuerte, no conocía ese dato. Yo me fui antes de que acabaran los créditos y no conocía ese dato. Pero bueno, vamos, más a mano incluso el hecho de lo que te decía antes, de que la película se convierta en, por lo menos, es que no sé, ahora mismo no sé qué otra película puede igualar el impacto cinematográfico de la propia peli, porque es verdad que toda la crítica internacional le da un 10, tiene un 98% en Metascore de media. O sea, eso quiere decir que alguien no le ha dado un 10, pero el resto todos le han dado un 10. O sea, es fuerte. Eh, Creo que va a ser dinero. Es una peli de 3 horas, que eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de programarla, que hay menos sesiones por día. Pero bueno, tienes una gran estrella al frente y creo que en este caso la gente sí que va a hacer caso a las críticas y por curiosidad se van a mover hasta las salas de cine. Con lo cual yo creo que si Warner hace lo que tiene que hacer, la película puede llegar muy bien posicionada. Y yo creo que el DGA y el Oscar a dirección creo que están hechos. No sé si película, porque igual no es lo suficientemente agradable para que sea la mejor película del año, que sabes que eso pues tiene añadido algo extra cinematográfico, Mm, pero creo que lo tiene muy hecho para ganar a los premios de dirección, vamos. Creo mm, que encima lo que me acabas de decir ya es como, pues es que es premiar, es posicionarte, es premiar y sobre todo valerte del arte para hacer una denuncia pública desde un lugar en el que sabes que se va a escuchar y encima con muchísima potencia, porque la peli es extraña de clasificar, pero a mí me parece un blockbuster de alguna manera. O sea, es como, ya no solo porque tenga superestrellas al frente, sino porque la forma en la que está hecha, la mezcla de géneros que tiene, el tono, Warner detrás, o sea, no deja de ser un blockbuster. Es verdad que no es un blockbuster al uso, pero sí que creo que es esa gran película que el público puede abrazar
y que la puede acompañar hasta el final de la carrera de premios. Creo que hablaremos mucho de la película en los próximos meses. Y bueno, yo la voy a repetir este fin de semana. Me apetece muchísimo volver a verla. Me quedaré a los créditos porque es una peli que es larga. No se hace larga, pero es larga. Pero que te apetece de alguna manera desentrañar, analizar. Porque hay muchos aspectos que en un primer visionado, como estás tan como a todo, que se te escapa. Y ahora en un segundo visionado, pues ya puedes ir más al detalle. Y creo que ahí incluso la película es cuando mejora. Ya te diré Sí. cuando la vea por segunda vez, pero estoy casi seguro que será así. Antes de irme, quiero preguntarte, ¿cuál es tu película favorita de Paul Thomas Anderson? Aquí el invitado haciendo preguntas, pero bueno. ¿Cuál es tu película favorita de Paul Thomas Anderson? Y de lo que llevamos estrenado este año, post-Oscar, porque yo no cuento a Nora, que fue estrenada tarde, ¿cuál es tu película favorita estrenada hasta el momento de esta campaña de premios? Mm, yo, es que, por ejemplo, a mí Puro Vicio me gustó mucho, Mm. pero estoy, fíjate, entre Magnolia Ujú. y El Hilo Invisible, porque me parece una peli súper sutil. Buah, es que el hilo invisible le tiene que gustar a todo el mundo. O sea, es Yo es como... que con esa peli salí enamorado de esa peli. Sí, Me pareció súper súper delicada, incluso para ser Thomas Anderson, que también es un tipo mucho más enérgico, pero la relación que se construye mm, entre los dos protagonistas, todo lo que se decía y lo que se decía sin verbalizar, simplemente sí, con sí. esos silencios. Bueno, tenemos que hablar un día de esa peli, analizarla en condiciones. Pero yo estaría entre Magnolia también porque fue la primera suya que vi. Y siempre las primeras veces en todo impacta mucho más. Y El Hilo Invisible. Y de este año, seguramente creo que la peli más redonda para mí sea esta. Es con la que más satisfecho he salido. Porque es el tipo de peli que al final creo que podemos disfrutar todos más, que es este blockbuster de autor, en el sentido de que sabe mezclar esas dos sensibilidades de una peli comercial que entusiasme al público general, pero al mismo tiempo con la suficiente personalidad e identidad para decir, no, sigue siendo una peli de esta autora. Hay directores, hay cineastas que sabes que es una peli suya, haga lo que haga. Y creo que esta tiene ese carisma, que es una cosa muy difícil de encontrar. Y sobre todo por eh, todo lo que cuenta y cómo lo cuenta. Creo que al final esta es una peli, yo creo que es una peli necesaria. Sí, 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 estoy de acuerdo. Yo concluí lo mismo en mi crítica, que no solo me parecía hasta el momento la mejor película del año, sino la película más necesaria del año de lo que he visto, porque claro, hay que recalcar que hay cosas que no se han estrenado todavía en España que igual tienen el mismo impacto o más, ¿no? Como las que han ganado en Cannes y en Venecia, que tengo muchísima curiosidad por verlas. Es verdad que es un año, a mí me parece que está siendo un año, no voy a decir flojo, pero sí un año atípico, porque yo normalmente en estas fechas ya me tengo que empezar a jugar con a quién saco de la lista de mis días favoritos del año. Ya en esta fecha ya tengo como 12 y tengo que empezar a quitar. Y ahora mismo no tengo 5. Es sí, una batalla tras otra, creo que es mi favorita del año. Y muy, muy seguido, Materialistas de Celine Song. A mí me encantó. Yo la detesté. Ya muchísima gente. Yo a full con ella. Y me gustó incluso más, que es realmente mi película favorita de este año, Muy lejos, la película de Omar Oms, creo que se llama, con Mario Mm. Casas. Esa Eh, película me... ¿Cómo? Esa la tengo pendiente todavía. Esa película me removió de una manera totalmente inesperada. Me parece preciosa. Y es una pena porque este año hay muy buen cine español y creo que muy lejos no va a encontrar su sitio donde debiese estar. Porque es que todos los estrenos españoles que se estaban guardando para final de año, campaña Goya, Más Palomas, Los Domingos, Sorda, son todas buenísimas, joder. Entonces es como al final, creo que la propia competición
aquí son todas tan buenas que al final se va a quedar fuera mi favorita. Pero bueno, sí, estamos de acuerdo en una batalla tras otra. Pero bueno, me apunto lo del hilo invisible y la de materialistas, que ahí a ver quién convence a quién. Es que, buah, materialistas, no sé. Yo creo que también es una película creo que es una película que desde otro género y desde otro punto analiza muy bien la sociedad actual. Y eso me gusta. Me gusta cuando se hace bien, no cuando se hace de una forma subrayada, vaya. A mí es que lo que me falló de esa peli, y vamos a cerrar para no desviarnos del tema, Sí, era que a nivel de arcos de personajes, eh, se contradice a sí misma la peli. Entonces se me cae. La historia se me cae porque los personajes no son consecuentes, no son consecuentes ni con sus acciones ni con lo que dicen. Entonces digo, mira, si es que no te crees ni lo que estás contando, entonces no te puedo comprar el discurso cuando no eres coherente con los propios personajes. claro, te entiendo. Yo no lo sentí así, pero sí que es verdad que es algo que muchos compañeros lo apuntan también. En cualquier caso, este viernes se estrena Una batalla tras otra. Hay que ir a verla y a generarse su propia opinión sobre la película, porque yo estoy seguro que vamos a ir a hablar muchísimo de ella hasta de aquí hasta marzo que se entreguen los Oscars. O por lo menos es lo que espero. Pues Adri, muchísimas gracias por estar este ratito. Te dije 20 minutos y llevamos Bueno, tú prácticamente... esto lo editas y como me pongo a divagar, lo quitas, no te preocupes. Pero nada, el placer es mío. Gracias por invitarme a la Noche Americana, que además me encanta el nombre, el concepto también. Y nada, pues cuando quieras, más que agradecido de ir aquí a tu casa a hablar de cine. Pues Adri, que vaya todo muy bien y nos vemos pronto. Gracias igualmente.